hoy estamos aquí porque queremos oír el testimonio de ustedes, ¿verdad? Cómo ustedes conocían a Dios, ¿verdad? Cómo fue el primer encuentro, qué fue lo que los trajo a la presencia de Dios y por qué ustedes están donde están hoy. Pero primero queremos saber quién ustedes son. Introdúcase al pueblo de Dios. Amén, bendiciones. No, gracias a ustedes por invitarnos, por extendernos la invitación. Primeramente somos siervos de Dios, del pueblo, hermanos de ustedes. Es la manera en la que nos introducimos. Y segundo, somos ancianos del ministerio del concilio Living Word. Y somos ancianos de la iglesia Restoration Church, la iglesia Restauración. Amen. Del pastor Arnaldo y Rubauta. Aleluya. Pastores de fuego. Amén, amén. ¿Quiénes somos? O cómo, bueno, por lo menos yo voy a hablar por mí primeramente, rapidito, para después dejar que le gusta hablar la noche entera. El hombre. Yo nací y crecí en el Evangelio, gracias a Dios, para la gloria y la honra de Dios. Amen. Y siempre pensé que, wow, testimonio fácil, nací, crecí en el Evangelio, pero sí, cuando tú miras atrás y tú te das cuenta que quizás hay muchos testimonios allá afuera grandes de personas que nacieron y se criaron en el Evangelio y se descarriaron y pasaron muchas cosas y tú ves la mano de Dios tan obviamente, pero tú también te llegas a entender que aún tú nunca te has apartado de Dios. Es un testimonio todavía, sin quitarle la importancia al testimonio de cada quien, es un testimonio bastante grande, porque es muy fácil tú abandonar el ministerio, es muy fácil tú enojarte con Dios y irte, pero es aún todavía más difícil que Dios te reprimande, que Dios tú no lo veas, tú no lo escuches y todavía mantenerte firme. Y el temor sea tan grande que tú no puedas salir y decir, no, ya no vuelvo más y voy a hacer. ¿Qué puedo decirle? Ha sido bastante difícil porque como todo el mundo, al nacer y crecer en el Evangelio, fui a high school, la presión era bastante fuerte, vengo de la vieja guardia. Rajatabla. Son casi 32 años sirviéndole a Dios, Aleluya, lo que quiere es toda mi vida, lo que quiere decir que yo vengo de donde era bastante fuerte el Evangelio, con padres o con madre, porque mi padre hoy no le sirve al Señor, pero con una madre bastante, como decimos en República Dominicana, tajante, firme. Wow. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. De las madres que no, they don't sugarcoat anything. Wow, chancletazo de una vez. Eso no está en la Biblia, no le gusta a Dios, pues no es bien y no se hace en mi casa. So fue un poquito difícil, pero bastante bueno cuando me siento y miro atrás y digo, wow, Señor, para un tiempo como este me cuidaste, para un tiempo como este me separaste. Wow, tuve que pasar tantas cosas, pero cuando miro atrás en cada una de ellas veo tu mano sostenerme. Sí, nací y me creí en el Evangelio, pero no fue como hasta cuando me gradué de high school que supe verdaderamente lo que era tener un encuentro con Dios personal. Que es cuando voy a mi primer viaje misionero, sí, mucha gente me había ministrado muchas cosas y había conocido muchas cosas, pero voy a la República Dominicana y para aquellos que han ido al campo misionero en República Dominicana, se ven muchas cosas, y el tú prepararte mucho tiempo y ir a ministrar a un lugar y que Dios allá te ministre a ti, primero de todo empezar todo, es bien grande, es el tú tener un encuentro con Dios, en tú haber escuchado la palabra tanto tiempo, pero conocer a Dios, no de oídas, pero de vista, de tú saber quién es Dios en tu vida, de tú ver a Dios tomar el dominio y el control desde el primer momento que tú tuviste por 2 meses completo y tú nunca ver a Dios soltarte, es muy diferente. El tu ver a Dios hablando a tu vida tal y cual cosas que tú nada más conoces, es bien impactante para tu vida. Amén. Porque cuando naces y creces en el Evangelio, como dice la palabra, de oídas has oído muchas cosas, te memorizas la palabra, escuchas muchas cosas, hasta te las recitas a tú mismo. Pero cuando llegue ese momento donde te toca aplicarla, donde te toca ver a Dios y conocerlo, es diferente. Amén, aleluya. Él te suéltese, introdúcase. You can say English, Spanish. Yeah. English, Spanish. Ella me va a traducir porque el español mío no está
Muy bien. Amen. Y ella estaba peleando conmigo, pero Por el vamos profe. no, tú vas a traducir Se lo porque van tú a dar siempre libre, profe. me traduce. So I just want to start off by saying that I enjoy the testimonies Amen. Él quiere empezar por decir que él disfruta los testimonios. because the testimony shows other people Porque el testimonio enseña de las personas that there is still hope in their life. que todavía hay esperanza en sus That they don't vidas. have to think that if I don't come to God right away, Porque pensamos a veces que si no venimos a Dios de una vez, that I lost my chance. entonces ya perdí mi You oportunidad. see, because God is a God of second chances, third chances. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades y terceras You oportunidades. see, I wasn't as good as Elder Cindy here. Yo no fui tan buena como fue la anciana, como fui yo. I'm gonna try to keep bottle it up. It's your day. Voy a Flow. tratar de mantenerlo corto, Si no tenemos vigilia hoy. si no vamos a Exacto. tener vigilia hoy. Que se hace lo que Dios quiera. So, I also was raised in church. También fui criado en el Evangelio, en la iglesia. I'm not a pastor's kid, No soy hijo de pastor, but I always felt like I was a pastor's kid pero siempre sentí como que era hijo de because we pastor. went to church Sunday, Tuesday, Porque estuve en la Thursday, iglesia Dios mío, domingo, Friday, lunes, todos los martes, días. todos los Saturday. días. There was an actividad for everything. Había una actividad para todo. So, I fast forward to the age of 18. Rapidito, a la edad de 18 años, Me wanting to get a taste of what the world had to offer. yo queriendo probar un poco de lo que el mundo tenía para ofrecer. You see, my parents were always very strict on me going to church. Mis padres siempre fueron bien estrictos con yo ir a la My iglesia. dad would always fight with me to wake up to go to church. Mi papá siempre peleaba conmigo para que me levantara y fuera a la Because iglesia. at that moment, Porque en ese I would momento go to church iba a la iglesia and I would just be there y simplemente estaba ahí, just to take up a seat. simplemente para tomar un asiento. I really didn't know what my purpose was. No sabía cuál era mi propósito. And I was always a kid that, never really spoke much. Nunca fui un joven que hablé mucho. They always used to think that there was something wrong with me. Siempre pensaba que había algo raro en mí. Because they were like, "Look, Edward never talks. He doesn't speak at all." Porque siempre decían que Edward no hablaba, no decía nada. But a lot of thoughts came through my mind. Pero muchos pensamientos venían a mi mente. And in my mind, I thought that this walk wasn't for me. Y mi mente siempre pensó que este caminar no era para So, mí. there was a prophet that came Y hubo un profeta que vino and he said, "Listen, the friends that you're walking with y me dijo, los amigos con los que caminas are going to be the ones that are going to take you out of the church." van a ser los que te van a sacar de la iglesia. And I was like, wow. I said, wow to myself because Y yo me dije a mí mismo, wow, the friends that I have los amigos que tengo were in church. Dios eran de la mío. iglesia. And I said, how can that be? ¿Cómo esto puede ser? You see, because not everybody that's in church Dios mío. Porque no todo el que está en la iglesia Fluye. is a person that is beneficial to your life. es una persona que es de beneficio para tu vida. You see, that's why the word of God says that you should test the spirits, right? Por eso es que la Amén. palabra dice que debes de probar los espíritus. Because not every spirit is there to benefit your life. Porque no todos los Santo. espíritus están ahí para beneficiarte. So it comes to pass Pasa, that I leave church. me voy de la iglesia, I do, I get into, drugs, entonces probé lo que eran las drogas, partying. las fiestas, I did things, hice cosas that I wasn't proud of. que no estoy orgulloso. I did things to fit in. Hice cosas para simplemente encajar. As an 18-year-old, Como un muchacho de 18 años, I thought I was grown enough. pensé que era un I adulto. always ya. told my parents Siempre le decía a mis padres that I wanted to have a place of my own, que siempre quería tener un lugar por mí I mismo. want, and they always told me, Y siempre me decían, you're gonna remember the day siempre vas a recordar el día that you actually leave this house, que te vayas de, and you're gonna de esta want to come casa back. y vas a querer regresar. And that's what happened. Y eso fue lo que You pasó. see, at the age of 18, A la edad de 18 I had my años, first son. I had my first son. tuve the mi oldest primer son. hijo. He's 10 years old now.
Okay. Mi hijo mayor tiene 10 So años. 18, imagine that. 18 going on 19. 18 años yendo a I 19. had my first son. Tengo mi primer I was hijo. very immature. Era bien inmaduro. I didn't know what to do as a father, No sabía qué hacer como padre. you know, but I stuck it through. Pero me mantuve And I stood there, you know, by my son's side and my girlfriend at the time. me mantuve ahí con mi hijo y con quien era mi novio en aquel tiempo. Amen. And I allowed myself Me permití to fall into a state que cayera en esta etapa where I was comfortable with where I was at. donde estaba cómodo donde estaba. And that's where it when you get to a comfortable state, se pone peligroso. Peligroso. Cuando llegas a una etapa que estás conforme y que es dangerous. Yeah, it gets dangerous, you know, because then you believe Porque crees that this is the right place for you. que este es el lugar correcto Come para on. ti. You see, and so as my son started to grow, Y mientras mi hijo crecía, you know, I was struggling to look for a job estaba batallando con conseguir un trabajo in New Jersey. That's where I was at the time. en Nueva Jersey, que era donde estaba en aquel tiempo. And my girlfriend at the time, she was, getting upset Y mi novio en aquel tiempo se estaba molestando because I wasn't able to get a job. porque no conseguía trabajo. You see, so I told her, Y le dije, listen, let me go to the Bronx. déjame irme al I'll Bronx travel from the Bronx to y Jersey yo voy a viajar del Bronx a Nueva because Jersey, I have a job available. pero allá hay un trabajo But she disponible. didn't want to understand that. Pero no quería So entenderlo. eventually, she said to pack my bags Eventualmente ella dijo que empacara mis cosas and to leave. y que me Amén. fuera. And this is a hard thing Y esto es la parte difícil, because my son was not even 1 yet. porque mi hijo todavía no tiene ni siquiera un año. Wow. And I wanted to do the best for him. Y yo quería hacer lo mejor para él. And still with that mindset Y todavía con esta of mentalidad being comfortable, de estar cómodo, I decided to go, me decidí a irme because I prefer, to go and talk to her and work and be able to provide for my son. Preferí irme porque preferí trabajar y seguir hablando con ellos, pero proveer para mi Than hijo. to stay there, and just be, what I thought was useless. Que estar en aquel lugar y simplemente sentirme como me sentía, que era que no servía para nada. So as I continue, through my 20s, Mientras continué a mis 20 I años, ended up moving with my brother. me mudé con mis hermanos We went from Queens to Long Island. de Queens a Long Island. You see, my brother, him and his wife, they were big party people. Él y su esposa eran personas que le gustaban fiestar mucho. And we were, there's a side of my family that they always used to throw parties. Esta es una parte de mi familia que siempre le gusta estar en fiestas. See, my birthday is October 30th. Mi cumpleaños en octubre 30 So and my sister's October 1st. y mi hermana es octubre 1. So we always used to have like this Halloween party and Señor reprende el diablo. Y siempre tenemos esta fiesta del Día de los Muertos, el Señor reprende el diablo. Because we thought that this was, we were just having fun. Porque pensábamos que simplemente nos estábamos We would divirtiendo. drink, O bebíamos, I would be in these parties, getting drunk and things like that. estábamos en estas fiestas y nos There were emborrachábamos. times where my brother would have like a poker night, Tiempos donde tenían noches de póker and there would be like weed there, like marijuana, y había marihuana and I didn't want to take it, y no la quería well, tomar, because I wanted to fit in so pero much. porque quería encajar I también. decided to take that drug, Decidí tomar las drogas and I got addicted to that. y me volví un adicto. I got addicted to playing poker. I got addicted to the party. Me volví adicto al juego, a las fiestas. I was the type of person also Era del tipo de persona también that was always after the girls, right? que siempre estaba atrás de las mujeres. Right? And Variable, there was a point in time, and it's crazy. Y hubo un tiempo
Y parece loco, because at this age, porque a esa edad you wouldn't think a person would be thinking these things. no pensarías que una persona está pensando en estas See, I cosas. was exposed to pornography at a young age. Fui expuesto a la pornografía a una edad muy temprana You know, and I used to want to hang with the adults y siempre quería estar As a- con los adultos as a kid. cuando era You know, simplemente un and this muchacho. was back then where you know they used to have like the sleepovers. Oh, Eso era cuando ellos hacían las and I pijamadas. was y eso. exposed to these things. Y fui expuesto a estas cosas. And you know, so as I got older, Y mientras fui creciendo, you know, this is what I learned. This is the the habits that I learned. estos son los hábitos que aprendí. You know, and I would always, you know, it was so bad to the point where Fue tan mal hasta el punto I moved to a place que me mudé a un lugar and I would find a girl y encontraba una and I muchacha would sleep with them y dormía con ella without even knowing them. sin ni siquiera conocerla. And it's something that, you know, God me libró de eso. Amen. Y es algo que Dios me libró de You know, esto. I never, you know, even though I slept around, Y aunque me acostaba con estas personas, you know, I never had any diseases or anything like that. nunca tuve ninguna enfermedad. You know, and you know, I always thought, I was always afraid of things like that, Y siempre tenía miedo de cosas así, you know, because I was doing those things porque hacía estas cosas and I knew that they were wrong y sabía que estaban mal, and I was still doing them, pero todavía las right? hacía. So I had a dad that, you know, would always pray for me, Pero tenía un padre que Praying siempre dad. oraba por mí, a praying dad, you know, Amen. un padre de oración. and to this day he continues to pray for me. Y todavía hasta este día Amen. sigue orando Aleluya. por mí. You know, he would always invite me to church, Siempre me invitaba a la and I iglesia. always used to, you know, I always used to say the things that, you know, we always hear. Y le decía las cosas que I'd be like, nosotros "Yeah, ahora yeah, escuchamos. I'm gonna go out one Sunday and visit you guys Le again." decía, sí, yo voy a ir un domingo y los voy a visitar. You see, but we never get there, Pero nunca Come on. llegaba. you know, because, you know, and then there was, you know, I reached my 21st birthday, Y llegó mi No. cumpleaños número 21 21, legal age. mi edad legal. So we went to the club and everything. Fuimos a una discoteca You know, did our thing there, y hay cosas ahí. and I think that was the last time Y creo que esa fue mi that I última went to a vez club. que fui a un lugar de esto. You know, because there was still something inside of me Porque Wow. había algo dentro de mí that even though I was in the world, que aunque yo estaba en el mundo, I felt like I was in the right place. me sentía que no estaba en el lugar I correcto. felt like I was just doing things Simplemente me sentía que estaba haciendo just cosas to alleviate the pain. simplemente para aliviar el dolor, But the things of the world pero las cosas del mundo only alleviate the pain simplemente alivian el dolor for a moment. por un But momento. when you wake up, Pero cuando te levantas, you're alone still. estás on. solo You're still in todavía that situation. Speak en it. la misma situación. You still have to deal with the realities of life. Todavía Wow. tienes que luchar con la realidad de la vida. So fast forward Rápido pasando. to a service that, you know, I eventually got to a Sunday service at my dad's church. A un servicio de domingo que al finalmente llegué a la iglesia de mi And padre. he was the one preaching. Y él fue el que estaba So predicando. everything that he was preaching about Y todo lo que él estaba predicando was touching my heart. estaba tocando mi And corazón. I was like, wait, Y yo dije, espérate, hold on. I aguanta. was like, he knows what I'm going through. Él sabe por lo que yo Who estoy told them? pasando. I'm like, he knows what the situations that I'm passing through. Él sabe las situaciones por las que estoy pasando. You see, but when God speaks, Come on. Pero cuando Dios habla, it doesn't matter who knows. no importa Come quién on. sabe. Hallelujah. You see, because you can hide as much as you want. Porque puedes esconder lo más que tú You quieras. see, you can hide as much as you want in darkness. Puedes esconder en la oscuridad lo más que tú You quieras. see, but God will always bring it to the light. Pero Dios Come siempre lo on, traerá a la hallelujah. luz. God will always give you a way. Dios Right. siempre te va a dar un camino. You see, as my father was preaching, Y mientras mis padres predicaban, I'm there, estaba ahí. and they do the altar call. Y ellos hicieron el llamado de altar. And as they're doing the altar call, Y mientras ellos hacían el llamado del in my altar, mind, I'm saying, listen,
once they do the altar call, I'm not gonna go Y yo decía en mi mente, desde que yo hagan el llamado al altar, yo no voy a ir. because I know what this is. Porque yo sé lo que es esto. This is a setup. Esto Dios mío. ellos me han how you say set up? Engañaron, Me han me engañado o han estaban hecho un plan. seteando. I was gonna stand my ground, Yo voy a mantenerme donde yo estoy and you know, Elder Cindy knows me. y yo lo conozco. I'm a very emotional person, Soy una persona bien emocional you know, and you know, a lot of guys don't like to admit that they're emotional, y muchos hombres no les gusta admitir que son emocionales. you know, because if I see somebody crying, Porque si veo a alguien llorando, I start crying. yo empiezo a Dios llorar. mío. Why? Te pongan a Because llorar, ¿oyeron? the reason why is because, Y la razón por la que pasa esto, and even today, when somebody's getting ministered to, aún hoy en día, cuando una persona está siendo I ministrada, start crying too empiezo a llorar también, because I'm like, wow, porque digo, wow, this person is going through so much. esta persona está pasando por tanto. And look at how God is ministering Y mira cómo to their Dios life, ministra su vida, to the point where they're crying in desperation. hasta el punto que ellos lloran en So desesperación. God, you know, God was tugging at my heart, Y Dios estaba tratando con mi and I'm corazón. like, no, God, Y le decía, no, I still got more things to do. todavía tengo más cosas que You see, hacer. from 18 to 21, De 18 a 21 I años, said, God, listen, I still got, I don't want to let it go. Ni some more todavía no games. quiero dejarlo I ir. need, I need some more. Necesito más. You see, but the problem is, Pero el problema es, you know, and Bishop actually said it in one of our Bible Institute classes. y el obispo lo dijo incluso en una de nuestras clases de instituto He said, bíblico, God's plans doesn't change. los planes de Dios no cambian. Our plans may change, Nuestros planes quizás but cambian, God's plans never change for pero us. los Amen. planes de Dios para con That's nosotros deep. nunca So cambian. whenever you think that you're delaying God's plans for your life, Cada vez que tú piensas que estás dilatando el plan de Dios para tu vida, you're not. You're just delaying your own. tú no lo estás haciendo, estás dilatando tu propio So- plan. So as they're praying for everybody, Y mientras ellos están orando por todo el mundo, you know, and they say if anybody wants to accept the Lord as their personal Savior, y ellos decían, si alguien quiere aceptar al Señor como su or Salvador, if somebody wants to reconcile their life o alguien quiere reconciliar su to vida God, con Dios, and you know, I was just still fighting, and I'm like, y yo seguía peleando, God, if this is you, y dije, Señor, si ese eres tú, I just want you to, I want them to say it one more time. quiero que ellos lo digan una vez más. And long behold, they said it Confirmación. again. Y volvieron y lo repitieron. Aleluya. And I walked up to my dad Y yo caminé hacia mi padre with tears in my eyes, con lágrimas en mis ojos and I told him, y le dije, Dad, Pa, I know you've been praying, sé que he estado orando and today is the day y hoy es el día where I want to come back to the Lord. donde yo quiero regresar al Señor. Aleluya. You see, and you know, every time, and it's funny because my dad, Y es un poco gracioso porque mi papá, you know, it's just like with the prodigal son when he throws him a feast. lo que pasó fue como cuando el hijo pródigo que se tira a los pies de su padre. Every time one of my brothers and sisters come to church, Cada vez que uno de mis hermanos o mis hermanas he viene a always la has to iglesia, announce that we're there. él siempre on. tiene que anunciar que están ahí. And he's just so happy to see his family there. Y él simplemente se contenta de ver su familia ahí. You know, and I thank God, Y le doy gracias a Dios you know, because there's people that get stuck years and years and years in the world. porque right, hay that's personas right. que pueden estar años y años en el I'm Evangelio. just glad that, you know, my time in the world was short-lived. Y yo le doy gracias a Dios de que mi tiempo en el mundo fue bien corto. And God said, no, Y Dios dijo, no, you belong to me. tú me Wow. perteneces a mí. You are in this world for a moment, Tú simplemente estás en este mundo por un but you have a tiempo, greater purpose. pero tienes Amen, un aleluya. propósito mayor. And I don't know if I'm Sí, que fluye. Fluye. taking too long. No sé si estoy tomando mucho So tiempo. then I go to my, you know, like I said, you know, I was in church. Y como les dije, estaba en la You know, I iglesia. reconciled my life with Christ. Me reconcilié con el Señor. And, you know,
you know, you have those moments in the beginning or Y tienes stages, esas etapas al you principio know, where you fail God. donde le fallas a Dios You know, I was still struggling with the pornography y todavía yo seguía batallando con la or pornografía, masturbation. And Con- I'm not ashamed to say it because You're free. con la this masturbación y is something that I'm free from. y Amen. no me avergüenzo de decirlo porque es algo de lo que he You sido know, and I libertado. pray, you know, like I said, I'm praying that with the testimony, Y como les dije, oro para que este that somebody testimonio else can be free That's from right. this. pueda Amen. Aleluya. ayudar a otra persona a ser libertado. So, you know, I was in my dad's church for a while. Estuve en la iglesia de mi padre por un buen tiempo. You know, we are a family of musicians and worshipers. Somos una familia de adoradores y You know, músicos. so I would, you know, my first thing, you know, I started off with the drums. That's a lot of Empecé con kids do. con la batería, como muchos niños And hacen. then, you know, I you know, was able to go to the piano. Amen. Y se me fue posible ir hasta el piano. You know, so my mom, you know, she attended, you know, Palabra Viva at the time. That's the Amen. Mi mamá atendía la iglesia Palabra Viva, que That's the en name ese that, you tiempo know, that we tenía como had. nombre. Amen. And you know, one service she invited me to, you know, to play. Y un servicio ella me invitó a tocar. You know, so I came and I played, Y yo vine y toqué el piano. and you know, they invited me, you know, a few times. And I'm like, wait, what's going on here? Y ellos me invitaron varias veces. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? You know, so I'm going there. Y yo estoy yendo a este lugar. I'm gonna listen, God. Y dije, Señor, escucha. You know, I battle with chasing after girls. Tú sabes, tú sabes que yo batallo con perseguir las mujeres. So I'm not gonna go to this church No voy a ir a esta iglesia and fall into the same traps, right? y caer en las mismas batallas. So I said, God, I'm gonna go, Dios, voy a ir you know, with the expectancy of God, you're gonna place a person in my life. yo voy a ir Oh, con el aleluya. pensamiento de que tú vas a poner a alguien en mi vida. Santo. And so, so I'm there, you know, playing, you Y yo know, estoy ahí tocando. and after one service, Y después de un servicio, you know, I start looking at Elder Cindy, right? ¿Cómo? él empezó a estar mirándome. But you know, and I always tell her, I'm like, Elder, you know, you always had a serious face all the time. Uepa. Y él siempre me decía, tú siempre tienes una cara seria. So, you know, I was like, Confundí el enemigo. you know, and I'm 29 and she's 32 now. Ya él tiene 29 ahora y yo tengo, voy a tener 32. 32. She's gonna be 32. So, you know, I always, you know, I was a very shy person. Se nota. Siempre fue una persona muy tímida. So I would, you know, La gente tímida no le testea No, al Los otro. calladitos son peligrosos, ¿eh? La gente tímida no va y le testea a otro. now I'm a little more, you know, because, you know, I hang out with a lot of Dominicans. Ya yo no soy tan tímido So now porque I'm a little yo more ando con outgoing, muchos you know, tú dominicanos. Esos dominicanos dañan a la gente. Ellos me ¿Qué están raza? enseñando a ser como un hombre que, bueno, ya tú sabes. Un bacano. Ni me conocen. un bacano. Porque yo ando mucho con los dominicanos y yo comienzo a hablar y Óyelo. y discutir y ¿Qué es lo que? Y dime a ver, que nueve. lo que mangú, salami. Consta que nada de eso lo enseñé yo. So, and then they're like, Edward, you changed on us. So, you know, I did what we call sliding into the DMs, like direct message. Yo hice lo que se le dice, que él me escribió por Facebook. Yeah, Facebook, you know. So I'm like, you know, talking, telling her how good service was. Y, he actually did. Él me está diciendo qué bueno estuvo el servicio y todo eso. So I'm like, you know, what do you think about, you know, speaking to, you El know, tímido. yeah.
El primer día. ¿Qué fue lo que tú dijiste? So I was like, what do you, huh? What you say? I said that, what do you think about, getting to know me? I'm only, I'm younger than you, but, I'm Él very dijo mature for que my yo age. pensaba de un 20 y algo de años 20 y algo, que le yeah. servía a Dios. Eso fue lo que él dijo. Y yo Yeah. le dije, I had to un throw in hombre de the Dios. God part because, Y I yo like- le dije, pastor, un hombre de Dios. Amén. And, so eventually, and then she, Prophet Nicole, la profeta, she was like, no, she told her, she was like, no, don't, Cindy, be careful what you're going to say. That's Maribel's son. My mom, Él todavía visitaba la iglesia de nosotros en ese entonces. Amén. Y la hermana Maribel, o diaconisa Maribel, en ese entonces era la líder de las damas. Yeah. Y yo soy una persona un poco directa. very direct. Y I don't sugarcoat stuff. So, Amén, el amén. profeta Nicole me decía, cuidado cómo tú le hablas a ese muchacho. Ay, Dios mío, él nada más está visitando, él toca allá, él no está haciendo el favor, él es el hijo de la hermana Maribel. And I was like, but, Se fue. you know. Pero sí nos dimos la oportunidad y seguimos hablando. So, and Pastor talked to her. He was like, "Watch with this guy." Remember, Pastor? Pastor, if you going to date somebody in Restoration Church, Pastor's gonna question. Llega, no van a llegar, no diga eso. Te va, Pastor's gonna be like, "Listen, who's él te- that guy? Te va a esperar en el culto. Who's that guy?" And now it's vice versa. Now he likes me more than he likes her. Oh, Wow. man. I have to say, he's a very overprotected dad, a spiritual dad. That's what he happens. Amen, amen. So, So but it's true. yeah. Now he likes him more than me. Yo sabía, profe, que usted iba a decir algo así. Fluye, Bueno, profeta. en realidad, cuando yo lo vi, yo sí le dije a la profeta Nicole, cuando él empezó a cantar, yo dije, wow, qué voz. A veces, si él me va a cantar, salimos. Pero Sí, that was a porque- joke between me and her. Para los que no saben, el hombre canta. Y Eso fue Tiene una un voz relajo para entre cantar. nosotras dos. Yo no sabía que eso se iba a convertir en realidad, pero I guess que, como dice la palabra, el poder de la lengua. ay, la- ay, Dios mío. Pero yo sí le dije eso, pero, You wanted a guitarist though. Oh, ok. Siempre yo decía que yo quería que Dios me mandara un esposo guitarrista. Pero esos eran mis Pues planes. te mandó un pianista. Exacto. Pero sí, al momento no era algo que andaba buscando. I guess que por eso estaba un poco receptiva. Pero como no son los planes míos, sino los de Dios, seguimos Amen. hablando hasta que llegamos aquí. Pero ahí es donde yo digo que yo no he pasado por muchas cosas, pero sí he visto la mano de Dios obrando mucho. Amen. Porque de ahí pasaron el tiempo, duramos siendo novios un año, después nos comprometimos Amén. un año más. Y me recuerdo que cuando a mi hermano, el evangelista Wilber, lo iban a ungir como evangelista, nosotros fuimos a su iglesia. Él es de nuestra iglesia ahora, en ese entonces no. Y nosotros estábamos peleados cuando nosotros fuimos. Y yo me acuerdo que en pleno servicio, yo testé a la profeta Nicole y yo le dije, that's it. Hasta aquí yo llegué, hoy mismo, desde que se acabe el servicio, yo le voy a decir que hasta aquí llegamos y todo eso. Nadie sabía nada. Y mientras nosotros estamos ahí, estamos en nuestro servicio, un servicio poderoso, cuando a él lo van a ungir, los pastores de él en ese tiempo llaman a la familia al frente para que nosotros lo cubriéramos a él mientras él lo ungía. Y a él lo ungieron, hicieron la ceremonia, y cuando ya nosotros nos íbamos, su pastor en ese entonces me agarró por las manos y me dijo, no es tus planes, son mis planes. Aleluya. Y hay boda. Dios mío. Y yo empecé a llorar, no porque yo quería casarme, sino porque yo estaba tan molesta. Y yo le decía, wow, Dios, tú siempre, ¿qué tú quieres de esto? Pero sí me acuerdo que cuando ella habla mi vida, y nosotros como cristianos, ustedes van a saber lo que le estoy diciendo, cuando Dios habla tu vida y tú sabes que es Dios, sobre todo cuando es algo que nadie sabe, tu espíritu se contrista.
y tú sabes que es la palabra de Dios. Entonces ya yo sabía que por más molesta que yo estaba en ese momento, lo que sea, Dios había dado una palabra. Hablando, Y papá. yo no sabía dónde íbamos a llegar, pero como decía él ahorita, el anciano Edward, Dios hace un camino donde no hay. Entonces, para mí quizás en ese momento, quizás porque yo estaba molesta en mi humanidad y todo eso, yo no veía un camino, pero la palabra dice que es sus planes, que Él tiene Amen. planes de bien para nosotros. Y yo me acuerdo que yo me fui y yo no le dije nada a nadie, absolutamente nada a nadie. Ella me ministró, ella me dijo muchas cosas, yo no dije nada, nosotros digamos muy molestos. Y yo sí me acuerdo que después lloré a Dios y yo le dije, ¿pero por qué? Ya yo estaba decidida y todo eso. Y Dios fue silencio total. Después ahí las cosas se arreglaron, después pasó el tiempo, ahí es donde nosotros nos comprometemos y todo pasa más adelante. Y long story short, como decimos, un año después nos casamos. Amén, aleluya. Fueron muchas las cosas que se levantaban. Todavía en el momento nosotros no sabíamos todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Me acuerdo que cuando nosotros nos casábamos, el año que nos casamos fue cuando entramos al Instituto Bíblico. Entonces, era un poco... era demasiado, porque yo me acuerdo que yo me estaba haciendo mi último año de mi bachelor, yo estaba en el primer año de Instituto Bíblico, que los profesores no juegan. That's right. Tenía pastora Katy en ese entonces, ya ustedes saben, Fuego. y pastor Delgado. So, estaba en mi primer Wow. año de Instituto Bíblico, trabajaba full time, minister full time. So, todo era mucho y llegó un momento donde estábamos muy cargados. Pero Dios siempre ministraba nuestras vidas y Dios siempre habla claramente a nuestras vidas. Y pasaron muchas cosas después, como saben, familiares se levantan en contra de nosotros, pero fue muy lindo ver que aún muchas personas, incluyendo la familia, y ustedes saben que cuando tus propias personas son que se levantan contra ti, son las que más te duelen, pero te toma un momento tu entender que algo está pasando, algo está siendo formado por Dios. Yes. No son planes terrenales, sino espirituales, formados por las mismas manos de Dios, para tú entender que lo que se está levantando no es simplemente más que para darle la gloria a Dios de lo que va Come a hacer on, la aleluya. victoria. Y muchas cosas se desenvolvieron. Tuvimos una boda magnífica, que si me preguntan que si yo la quiero volver a repetir, claro. Alaba, alaba. Ya no recordaba que estábamos guapos en ese entonces. Dios mío. Todo fue algo muy bonito. Después pasamos al segundo año de Instituto Bíblico. Ya el anciano en ese entonces era ministro. Y yo me acuerdo que yo estaba cogiendo mi clase de tabernáculo. I love you, Minister Christian, and I love your classes and Come all my on. teachers. Shout out to Chris. Pero nada como la clase del tabernáculo. Wow, qué Anótese. proceso. Anótese en aquello que no. Cómo Dios habló en nuestras vidas. Como yo le decía ahorita, ahí es donde yo veo que en realidad sí hay un testimonio, aún tú no hayas salido Come de on. iglesia. Porque durante ese año y durante yo estaba cogiendo esa clase, fue uno de los momentos, estábamos recién casados, nuestro primer año de casado, muchas cosas pasando en el ministerio. Dios transicionándonos. Cuando nos casamos, mi esposo pierde su trabajo. Wow. Eran muchas cosas pasando juntas, buenas y malas a la misma vez, o lo que nosotros entendemos como malas. Yeah. I lost my job, and it's crazy, you know, because God, it was just so amazing how God allowed Cindy, you know, at the time, you know, until I was able to get a job, you know, which was, you know, I started Ubering. Yes. Until I was able to get my job, she was able to handle all, you know, the bills and whatever. And it was like, I was like, wow. I'm like, God, you know, to the point where even though I lost my job, you still allowed my wife to. Amen. And it was a little bit crazy porque él pierde su semana y una semana después yo noto que yo tengo un aumento en mi cheque. Dios mío. Y yo me acuerdo Todo que yo planeado. regreso a mi casa y yo le digo, wow, this is crazy. Yo le dije,
tú pierdes tu trabajo, pero mira, en este aumento, con esto, nosotros podemos cubrir todo lo demás. Aleluya. Que eran las partes que a ti te tocaban. Yes. Y eso es, nosotros como cristianos decimos muchas veces, oh, Jehová provee, Dios, Jehová Jireh, Dios me provee, pero a veces no lo vemos, lo decimos, pero no lo creemos o lo pasamos por alto, cuando Dios en realidad nos provee. Yo soy de las que digo, aunque haya muchas personas que no me crean, que el simple hecho de yo tener un trabajo donde yo asistí todas mis mañanas, Dios está proveyendo. Come on. That's Porque hay right. muchas personas que no tienen que trabajar. O sea, la provisión de Dios no tiene que llegarme en un sobre a mi casa. La provisión de Dios no tiene que llegarme con una persona. Pero el simple hecho de Él darme un trabajo estable donde yo pueda tener mi ingreso That's right. y suplir a mi familia y suplir mi casa espiritual Amen. es provisión de Dios. Aleluya. Y yo recuerdo que, como le estaba diciendo de la clase del tabernáculo, nosotros, el pastor me había dicho que íbamos a ser elevados a ancianos, creo que era. Y muchas cosas se levantaron, muchas cosas en la iglesia, personas que nosotros fuimos, como pasa en todos los lugares, ¿no? Amen. Ustedes saben, cuando Dios te está transicionando, que se levantan las personas que tú quieres, las personas que tú tuviste ahí siempre. Y yo decía, wow. Y llegó un momento en mi vida que yo me acuerdo que yo me senté un servicio en la parte de atrás y las personas que me estaban atacando, yo las veía como tan tranquilas en la iglesia y yo decía, mira Dios, hasta aquí, ya, that's it. Ya yo no quiero nada, yo no quiero transicionar a ningún sitio, yo ni siquiera quiero estar aquí ya. Y yo me acuerdo, y nadie sabía estas cosas, simplemente eran cosas que mi esposo y yo hablábamos en la casa. Y yo me recuerdo que yo estoy sentada en la adoración, cosa muy rara, y él me agarró la mano porque él me estaba tocando en ese día. Y él me agarró las manos y nosotros levantamos las manos de esta manera. Y yo estaba haciendo mi tabernáculo en ese entonces. Y la diaconisa Mirna siempre te dice que hay una pieza que va a hablar a tu vida. Y yo decía, ay, Dios mío, yo estoy terminando el tabernáculo y no habla conmigo, que yo voy a presentar. Entonces, cuando yo estaba así, con él agarrado, estábamos adorando, Dios ministró a mi vida, no a través de nadie, a mi vida. Y Dios me dijo, lo que pasa es que como el oro tengo que transicionarte. Dios mío. Como el oro tengo que mordiarte. Tengo que pasarte por el fuego para que puedan levantar sus manos. Y mientras Dios ministraba mi vida, yo veía el candelabro de oro del tabernáculo. Yo me acuerdo como hoy, eso era lo que yo veía con mis ojos cerrados. Y resulta que yo abrí mis ojos y mi esposo y yo teníamos las manos así. Y si ustedes pueden chequear el candelabro de oro del tabernáculo, son varias piezas hacia arriba. Y yo simplemente lloré ese día. Yo dije, wow, Señor, perdóname. Porque muchas veces en nuestra humanidad nosotros estamos siendo tan atacados y la mente se nos ofuscan tanto que nosotros no vemos como dice mi pastor, la imagen grande. Come on. That's right. Nosotros nada más vemos lo que estamos viendo y Dios nunca ve el momento ni la parte chiquita. Dios ve todo el plan que Él ha formado That's para right. nosotros. Y yo recuerdo que después de eso fuimos elevados. Yo estaba embarazada de mi hijo y después de ella estábamos en tercer año y me acuerdo que yo di a luz. Y yo me acuerdo que yo estaba cogiendo la clase de Apocalipsis con el Pastor Richie. Y él le decía, Pastor Richie, yo le estoy orando a Dios para que yo dé a luz martes. Para que ya haya pasado la clase, porque yo tengo que graduarme con Perfect Attendance. Entonces ya yo el otro lunes estoy bien. Y él se reía mucho conmigo. Pero di a luz un domingo. Dios mío. Y yo me acuerdo como hoy, que esa era mi preocupación, mi perfect attendance. Yo le escribí al ministro y le escribí a Alexander. I was like, what is going to happen? Mi attendance. And they were like, muchacha, relájate. Tú diste a luz, eso es una excusa. I was like, thank you, Lord. Y fue algo muy, muy bonito, porque aunque estuvieron pasando muchas cosas en ese momento, cuando el diablo quiere robarte tu bendición, cuando el diablo That's quiere right, cegarte, that's right. de que no está pasando nada en tu vida, de que tú no eres suficiente, Dios te pone en lugares donde te dice, te estaba transicionando, te estaba dejando ser golpeada, porque tenías que aprender
para ponerte en este lugar, para que Amén. entraras a esta parte del rebaño. Come Así on. como muchas veces a las ovejas los pastores tienen que agolpearlas para que entiendan y puedan ser parte del rebaño. Dios mío. Es lo que Dios hace con nosotros. Y yo me acuerdo que para la gloria de Dios, en ese año fuimos elevados como ancianos y fui valedictorian de Bible Institute. Que me acuerdo que cuando el ministro Cristian vino donde mí, yo no me lo podía creer. O sea, me muero, yo no voy a hablar, pero adentro de mí era tanto la felicidad que había. So, quizás si yo en ese momento hubiera dejado mi humanidad o el temor de Dios lo hubiera simplemente perdido y salido ese día de la iglesia y no regresar más nunca, hubiera perdido muchas de las cosas que Dios tiene. Amen. Porque la mayoría del tiempo no entendemos el plan que Dios tiene para nosotros, on. pero Jeremías 29:11 dice que tengo planes de bien, planes de prosperidad, que Come quizás on. en el momento esos planes para nosotros, en el proceso, en medio de la tormenta, no enseñan nada de eso. That's right. Pero si nosotros nos aferramos a lo que Él dice a nuestra palabra, Speak it. realmente que lo vamos a ver. Aleluya. And I just thank, you know, and I just thank God for allowing me to do things right the second time, you know, because I was able to get married with this beautiful woman right Y here. Él le agradece a Dios que Él pudo hacer las cosas bien con Dios la segunda vez, que nos pudimos casar. Going on 5 years this June, Aleluya. Vamos en 5 años de Yes. casado este junio. and we have our you know, our beautiful boy Eduardo Mateo, Y tenemos nuestro hijo Eduardo who's gonna Mateo, be 3. que va a tener 3 el mes que viene. Amen. And Minister will never forget your birthday because he was born on the same day, April 7th. Amen. Amén. Praise God. So I just, you know, I thank you guys for having us here tonight. Amen. Wow. ¿Cuánto ha sido bendecido How con many este of us been testimonio? blessed, amen, with this testimony? ¿Verdad? De saber que nosotros en la vida, To know that in life, ¿verdad? Mientras vamos creciendo, as we grow, vamos cogiendo cosas que el mundo nos trae, ¿verdad? we attract to the world what gives us. Vamos siendo atraídos a esa cosa. We be attracted to Y, those y things. como decía el elder, si uno se acomoda, And like Elder said, if we get uno comfortable, cae en esa trampa del enemigo. we fall into the trap of the enemy. Pero gracias a Dios que le servimos un Dios de But misericordia. thank God that we serve a Que merciful aunque God, nosotros lo hemos fallado, that even though we fail Him, aunque hemos hecho cosas que no agradan a Dios, that maybe we do things that Él ha doesn't tenido please Him, misericordia He, through His mercy, y no ha dejado volver para atrás para el rebaño. and He does not let us fall back. ¿Verdad? Y cuando volvemos para atrás, And when we come back, no es que todo va a estar fácil. it's not everything's going to be Es great. que vamos a ser transformados, It's that vamos we're a gonna be pasar por transformed. un We're going proceso to go through a process. que en el proceso es que Dios nos va a comenzar a The transformar. process where God's going to transform. Cosas que hemos agarrado en el pasado, Things that we grab from the past. cosas que hemos cogido en el mundo, Things that we heard from the world. que a lo mejor en el presente pensamos que eso es lo que necesitamos, And maybe we feel like we need that. pero Dios te tiene que dejar entender But God needs to make us que understand no es eso lo que Él quiere para tu that is vida. not that He wants that for you. Entonces ahí es que tú eres pasado por el fuego. And so that you have to go to the Ahí que Él fire. te deja saber cuáles son tu amigo y cuáles no You will son. know who's your friends and Cuáles who's son los not. que están contigo y Who cuáles is son los que with you necesitan estar al lado tuyo. And those that need to be next to you. Para que tú puedas entrar al propósito So de that you can Dios. enter to the Y purpose of cuando tú God. estás preparado And when you're para prepared entrar en ese nivel de to gloria, enter to that level of lo que glory, viene poder y what poder comes is power, y gloria power y gloria. and glory and glory. Entonces estamos bien contentos, ministro, And so we're happy elders elders, de verdad, de poder oír su to testimonio. be able to hear your testimony. Yo sé que hay un pueblo aquí que nos está viendo, I know that there's people that are watching, gente que nos está viendo por el internet, people that are watching online, verdad, que a lo mejor no lo conocían, that maybe they didn't know no you. sabían por lo que ustedes habían pasado creciendo. They don't know what you have been through Muchas growing up. personas simplemente creen, oh, ese que toca el piano, Many people say, oh, that's the o es el piano, adorador que adora, or that's the worshiper, o su esposa también, que siempre está con él, predica. the Una wife mujer that de Dios, preaches. usted la está oyendo, pero yo sé que aporta palabra de Dios, Come on now. ¿verdad? Aporta fuego de Dios. Come on. Entonces la gente simplemente lo ven así, And so people may see pero them like no that, ven el hombre y la mujer de Dios que Dios ha llamado. but they don't see the Y yo man sé, of, women of God que that have Dios called. tiene cosas poderosas para los dos, And I know God has que something powerful simplemente for them. están comenzando, Simply they're just así starting. como yo y la pastora que estamos And comenzando. we're starting. Pero Dios tiene cosas tremendas para ustedes. But God has something great for Sigan you para guys. adelante, Keep going ¿verdad? forward. Sigan con su cabeza mirando para adelante, mirando staying focused. para Dios, que Él va a hacer cosas maravillosas. That He's going to do great things. Usted ahora algo que dice que muchas personas quizás no ven aquí, no saben. Y también dijo
que Dios nos da el beneficio de volver para atrás, pero no es que todo va a ser bonito. Come on. Y esto se lo voy a dar. Este es mi testimonio, que yo sé que después ustedes van a ver el testimonio hecho realidad, porque yo simplemente lo estoy declarando tal y como lo he creído. Fluye. Nosotros estamos sentados aquí hoy y nosotros le estamos contando ya lo que nosotros hemos pasado, lo que Dios ha visto, pero mi hijo está aquí, mi hijo que oramos por él y Dios lo Aleluya. concedió. Come on. Y después de que mi hijo, ustedes oyeron a mi esposo, ellos son una familia de adoradores levitas. Todos tocan, todos Aleluya. instrumentos y todos cantan. Santo. Y así yo declaré a mi hijo como un adorador Come y on. predicador de la palabra. Y después que mi hijo antes de cumplir año adoraba con sus manos arriba, porque eso era lo que veía en mi casa, donde mi mamá decía aleluya y todo eso, al cumplir el año no hablaba, plena pandemia. Wow. Y yo comencé a notar muchas cosas. Yo soy asistente a maestra en educación especial. So, hay muchas cosas que para mí no son sorpresa. Y yo capté muchas cosas con tiempo. Y comenzó un proceso con su pediatra. Y en octubre 11, nosotros recibimos un diagnóstico de autismo Dios mío. para mi hijo. Pero esto fue en octubre y en enero yo estaba en mi iglesia, en un culto de oración. Y yo estaba arrodillada y el evangelista Weaver está al lado de mí y yo estoy orando, pero yo lo escucho a él hablando en lengua. Él no hablaba nada que no fuera en lengua. Come on. Estoy en fuego y yo A Will seguía lo vamos a traer orando. para acá, ese hombre de Y Dios. cuando él dejó de hablar en lengua, yo me acuerdo que yo estaba orando así, de rodilla al altar, y él agarró mi mano derecha. Come on. Y él me dice, así te dice el Señor, en enero. Él me dice, así te dice el Señor. No te preocupes por tu hijo, porque yo lo tengo en mis manos. Dios mío. Yo tengo absoluto control de él. Aleluya. En el momento yo no entendía, pero como madre, en medio de una pandemia y pasando tantas cosas, yo los recibí rapidito. A veces, amén, yo los recibo. Amen. Y yo me fui súper contenta de ese servicio Aleluya. porque mi hijo está en las manos de Dios, me lo dijo el Padre. Yes. Y lo más lejos que yo tenía era que meses después yo iba a empezar un proceso que yo ni sabía que iba a enfrentar. Y el 11 de octubre mi hijo fue diagnosticado con autismo. Nada malo con el autismo. Yo no voy a decir, no, mi hijo no tiene autismo. Lo tiene. Y es un propósito de Dios porque Amen. él me preparó antes de dármelo. Amen. O sea, no es Amen. una enfermedad, no es una deshabilidad, es un propósito de Dios para su vida. Come on. Entonces, le estoy compartiendo esto porque nosotros estamos aquí hoy. Y quizás nosotros nos estamos riendo con ustedes y llegamos a este lugar. Pero no es que no estamos pasando cosas, todavía estamos en el fuego, That's right. todavía estamos esperando la palabra de Dios. Y hoy se lo digo con toda certeza, que con el diagnóstico, así como su papá estuvo hoy aquí tocando, lo van a ver confraternizando con los jóvenes, con los niños, Aleluya. predicando la palabra, Gloria a adorando, Dios. porque Dios es fiel. Amen. Dios es fiel. La palabra dice que nada de lo que Dios da trae consigo tristeza. Come on. Y Mateo no es simplemente un niño que mi esposo y yo tuvimos como en todo matrimonio. Fue un niño pedido a Dios. Come on. Aleluya. Niño declarado con propósito. Nosotros no pedimos un niño, nosotros pedimos un niño con propósito para que Yes. sirviera con la misma pasión que nosotros hacemos. Y con esto quiero decirle, porque yo no sé lo que están pasando y como hablábamos, es un testimonio que le va a llegar a quien le tenga que llegar. Yes. Dios había preparado un corazón. No importa la circunstancia que tú estás pasando, Fluye. cuando tú puedes mantenerte firme con Dios. Cuando los vientos soplen fuerte y todavía no te pueden remover, Come on. porque tú sabes que Dios está contigo, porque tú sabes que Dios ha declarado una palabra, aunque la tormenta esté tan fuerte que no te deje ver. Come on. Si tú puedes mantenerte firme y creer que en la palabra que Dios te dio, aunque se esté levantando la mar Aleluya. y la barca se esté removiendo, entonces tú vas a ver la promesa de Dios en tu Yes, vida. Jesus. Aleluya. Gloria a Dios. She's Wow, really- yo no sé para quién era esa palabra, pero recíbela ahí en el nombre poderoso de Jesús, tu madre, tu padre, ¿verdad? Que a lo mejor está pasando por eso. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Declara a tu hijo, ¿verdad? Que está en la mano de Dios, que Dios lo va a cuidar y va a volver a su normalidad. Vamos a ponernos de pies. Yo creo que hay una atmósfera, el Espíritu Santo está aquí.
Yo quiero que ustedes, otros, si ustedes pueden elevar una oración por esa gente que nos están viendo, por esa madre o ese padre, ¿verdad? Que están pasando por eso que tú acabaste de hablar. Ministro, alguien que ha pasado por ese testimonio, ¿verdad? Que ha vivido lo que tú viviste, pero tuviste el encuentro con ese Dios de misericordia y ha podido, ¿verdad? Volver al camino de Dios y ahora le entrega tu todo a Dios. Yo creo que ustedes le den una palabra, ¿verdad? A esa persona que nos están viendo o personas que están aquí que necesitan conocer de Dios. Una oración, lo que ustedes, Dios le ponga en su corazón. Amén. Amen. Before I start to pray, Amén. I just want to tell you guys that I'm pretty sure that we're going to be back for the second part of the testimony. Aleluya. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Father God, we thank you, Lord God. Hallelujah. And we pray, Lord Father God, for those, Lord Father God, hallelujah, that have been struggling with these things, Lord Father God, that have been struggling with drugs, depression, that have been struggling, Lord Father God, hallelujah, with anxiety, Lord Father God, that have been struggling, Lord Father God, to come, Lord Father God, back to the feet of the cross, Lord Father God. I pray, Lord Father God, hallelujah, that you give them the opportunity, Lord Father God, to just come and reconcile their lives with you, Lord Father God, to give their lives unto you, Lord Father God, because I know, Lord Father God, that every opportunity, Lord Father God, hallelujah, is an opportunity to come, Lord God, to your feet, Lord Father God, that we may not be ashamed, Lord Father God, hallelujah, that we may not wait, Lord Father God, for us to change ourselves, Lord God, to come to you, Lord God, that we may come to you, Lord Father God, dirty, Lord Father God, that we may come to you, Lord Father God, with all our imperfections, Lord Father God, because you know, Lord Father God, that you will be able to clean us, Lord Father God, that you will be able to renew us, Lord Father God. I pray, Lord Father God, for each and every person, Lord Father God, that thinks that there is no hope, Lord Father God, for them, Lord Father God, to have a purpose in you, Lord Father God. But Lord Father God, through all the insecurities, Lord Father God, through all the desperation, Lord Father God, through all, Lord Father God, the hurt, the pain, Lord Father God, I pray, Lord Father God, healing upon their lives, Lord Father God, that as they're watching this, Lord Father God, that they may Hallelujah. receive, Lord God, a transformation, Yes, Lord Father God, Lord. through your Holy Hallelujah. Spirit, Lord Father God, hallelujah. I pray, Lord God, that you touch each and every heart, Lord Father God, that's in this place, Lord Father God. I pray, Lord Father God, that Living Word Espanol, Lord Father God, may be able, Lord Father God, to continue, Lord God, to be an impact, Lord Father God, through these testimonies, Lord Father God, because the testimony, Lord Father God, does not stop, Lord Father God. Yes, Jesus. A testimony, Lord Father God, proceeds each and every day, Lord Father God. We have something, Lord Father God, each and every day to testify about, Lord Father God, because Yes, your Lord. goodness, Lord Father God, never stops in our life, Lord Father God. And I Hallelujah. pray, Lord Father God, also, Lord Father God, for that mother, Lord Father God, that they may be dealing, Lord Father God, hallelujah, with a child, Lord Father God, Yes. that they have diagnosed with autism, Lord Father God. Yes, and I Jesus. pray, Lord Father God, hallelujah, that they will see the glory of God. In the And name I of believe Jesus. it, Lord Father God, hallelujah, that they will see, Hallelujah. Lord God, your power, Lord Father God, because there is nothing impossible, Lord Father God, for Yes, you, Lord Lord Father God, Jesus. hallelujah. And I pray, Lord Father God, that what we see here on this earth, Lord Father God, is only, Lord Father God, limited, Lord Father God, to what you see in heaven, Lord Father God. Lord Father God, and I pray, Lord Father God, that you, Lord God, have your way in this place, Lord Father God. Yes, And I pray, Lord Jesus. Father God, that each and every victory that we have, Lord Father God, that we may be able to rejoice with one another, Lord Father God, Yes, and Lord. praise your holy name, because you deserve all the glory and all the honor. And we pray all these things in the In name of the Jesus' Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Amen.